Producido por BSN Producciones. Realizado por José Manuel Rosario. Conducido por Francisco Arroyo. Televisión Cultural de España y a la carta TCE. Hablemos de arte. Decía mi queridísimo Andy Warhol que el mejor artista es el pintor de paredes, porque sobre todo le gustaba cómo hacían el revoque. Hola, soy Francis Arroyo y esto es Hablemos de Arte. Hoy nos encontramos, hoy nos visita Francisco Escalera y como les digo a todos los que pasan por aquí, ¿quién es Francisco Escalera, no? Bueno, pues es una gran pregunta que todos los días me hago. Ante mis dudas y ante mi personalidad, pues Francisco Escalera simplemente es una persona que pinta sobre todo. ¿Que pinta desde siempre? Pinta desde siempre, sí es verdad que sobre todo el dibujo ha sido lo que me marcó desde mi infancia, ¿no? Recuerdo mis primeros premios, que los premios eran 100 euros, 100 pesetas, ¿no? 100 pesetas. Y yo me sentía, esto era con 9 años, y yo me sentía pues como muy importante y como que servía para algo. Mira, eso es un tema que no hemos tratado con nadie, los alicientes, ¿no? Porque ahora Sí. me estoy acordando yo de mis alicientes, ¿no? Sí. Pues vamos a hablar de los tuyos. ¿Cuáles Sí. suelen ser? Suelen ser a raíz de la primera exposición, hay muchas personas que se convierten en artistas. Sí, es verdad. A raíz de algo, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, lo que estabas diciendo. Yo en mi caso yo creo que es, bueno, soy vocacional. Yo el lápiz lo tengo desde que tengo uso de razón, desde los 5 años. Recuerdo mi verano, yo tenía una infancia difícil y complicada, y mis veranos era en Sevilla, durante 3 meses, pues aparte de nadar, que era otra de mis pasiones, pues dibujaba continuamente. De tal manera que se veía que por aquellos entonces no tenía sueño ni en las siestas. Entonces me tiraba todo el día dibujando, copiando de la enciclopedia, copiaba a los grandes maestros, copiaba arquitectura, copiaba catedrales, pero todo a lápiz, porque eran los medios que tenía en aquellos entonces. Yo he sido autodidacta hasta los 20 y tantos años, que entré en la Escuela de Arte y Oficio, porque no quise hacer Bellas Artes, ¿no? Y entonces, pero ¿cuándo fue tu momento de, estás hablando mucho del dibujo, Sí. ¿cuándo pasaste ya a lo que es el óleo, a poner la cosa un poquito más seria, ¿no? La pintura y el color fue después, fue a partir de los 17 años, 16, 18, después de mi salida de Renfe, opté ya por lo que estaba latente y estaba continuo en mí, que era el mundo del arte y de la pintura en general y del dibujo, que yo he reivindicado siempre, ¿no? Entonces, desde entonces ya me di cuenta que había que sacar ese ruido interior que yo llevaba dentro. Dime un maestro. Mis maestros obsesivamente han sido Tapia y Chillida. Dime un maestro. Yo nunca he sido... No me gusta tener a nadie en un pedestal. Es decir, considero más bien que debemos de buscarnos cada uno, no ser copia ni imagen de. No, pero no me refiero a eso, no me he explicado bien. Me refiero a un maestro que hayas admirado profundamente, no que hayas dirigido tu obra en ese sentido. Es que ¿no? he admirado sobre todo a los grandes maestros españoles, primeramente, es decir, por supuesto a Velázquez, a Murillo, a todos los maestros italianos, a Caravaggio, por decirte, a Rembrandt, son los grandes maestros. Posteriormente a Hopper como el gran maestro del realismo, visto desde una mirada contemporánea, que hasta entonces el paisaje sobre todo era una mirada más bucólica, más romántica. Hopper le dio esa mirada cinematográfica, esa mirada mucho más inquisidora, una mirada mucho más interesante. Yo siempre digo del gran Hopper, que para mí es un referente, esto suena un poco raro, pero es así.
viene en sus escritos, ¿no? Que dice que de Hopper, si no fuese tan mediocre pintor, no sería tan gran artista. Hopper tiene lo que yo admiro de los grandes pintores, y es que se superdita un poco la técnica, que es una técnica, yo he visto exposiciones de él, y es una técnica normal, más bien mediocre, como ya digo, pero tiene una mirada tan importante, tiene una personalidad tan arrolladora en su momento y ahora todavía, que yo creo que eso es lo que diferencia de un pintor a un artista. ¿Qué tiene, te voy a poner un aprieto, qué tiene Sí. de malo y de bueno tu obra? Bueno, Para ti, para el público, sí. lógicamente. Hombre, de bueno es que yo siempre he entendido que la pintura es un medio de reflexión sobre mí mismo. Yo pinto por eso, yo pinto para conocerme a mí. Soy así y se ve en mi pintura. Yo creo que eso es lo más característico y eso es lo bueno que tiene. Lo malo sería esa sensación de, diríamos, de estrés continuo, estrés controlado, porque forma parte de mí, porque yo soy así, y sobre todo esa autocrítica continua, que me hace, no sé si mejor pintor, pero sí me hace conocerme más a mí. Eso es lo peor. No es angustia, es ansiedad. Por saber, por querer siempre intentar hacerlo mejor, pero yo. No en comparación con nadie, sino intentar buscarme dentro de mí e intentar que eso se plasme en lo que yo quiero reflejar en la pintura. Hablamos hasta ahora, mira, han pasado varias entrevistas y no hemos hablado todavía de hábitos. ¿Tienes hábitos como artista? Sí, soy muy metódico, muy metódico. No sé, no creo mucho en los horóscopos, pero bueno, yo soy Virgo y creo que dicen que somos muy detallistas, muy ordenados. Y bueno, yo no creo mucho en el orden, pero luego, viéndome a mí mismo en mi día a día, sí que lo soy, realmente, pero solamente en el estudio. En el resto de mi vida soy caótico total. Pero en el orden para trabajar sí, porque considero que es la única manera para luego sacar una producción aceptable. Yo más o menos ahora mismo, en mis 32 años como pintor profesional, que yo vivo exclusivamente de mi pintura sin dar clases ni nada, yo tengo ese compromiso con la pintura. Entonces sale una media de unas 40 obras al año. Pues multiplicar. Y eso se consigue siendo metódico. Si no, la obra no sale. Y sobre todo esa exigencia en la obra, igual una obra de 30 por 30 como una de 2 metros. Hay esa exigencia para conseguir, se intenta, ya sé que no se consigue siempre, que cada obra tenga ese chispazo que al espectador le haga quedarse delante de ella. Y desde luego tienes nervios porque me tienen los micrófonos boleando. Eso es para que el espectador no se duerma. Eso. No, hablemos de eso, porque siempre Sí. me ha resultado, somos amigos hace mucho tiempo, Sí. y siempre me ha resultado, mira que yo soy nervioso, pero en el aspecto, a la gente se cree que soy tranquilo, pero a ti es que se te nota la lengua, ¿no? Sí. ¿Eso influye en tu obra? Todo lo contrario. Precisamente, según los espectadores, no según yo, pero según los espectadores, mi obra dice que le transmite paz, sosiego, tranquilidad y sobre todo le da ese punto de belleza personal, diríamos, que yo creo que en estos momentos y tanto se necesita en la vida. ¿Hay obra que no saldría de tu casa? Sí, seguro, por todo el oro del mundo. Yo no me vendo, eso lo tengo claro. No, Esas no, son no, no una en de- ese sentido, o sí en ese sentido. Claro. Digo que tenga el capricho de que esa obra no quieres que salga. Sí, claro. Y no es mejor que la vea el espectador, que la contemplen, que la disfruten, etc. Sí, pero no que no salga. Yo cuando digo que no salga quiero decir que no la No, que vendería nunca. eso me refiero. Que no la sí, vendería sí. nunca. Sí. Lo que ocurre es que esa palabra es una palabra mayor, porque yo creo que para Entonces, todo o lo para casi sentimental. todo en la vida hay un precio. El problema es qué precio pones tú. Y yo hay obras que considero que son mías porque parten de momentos puntuales de mi vida o simplemente porque le coges cariño.
simplemente. No es por nada más. Vamos a cambiar un poquito el tercio. Sí. ¿Hasta qué grado estás hasta las narices de las redes sociales y de la digitalización del arte? Yo no estoy hasta las narices de casi nada. Sí estoy hasta las narices de la hipocresía continua. De eso sí que estoy. Está en las redes, pero está en el día a día. Estoy también... Reflejo de la sociedad, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Estoy también hasta las narices de que personas que no son de tu familia te digan qué es lo que tienes o no tienes que hacer. De eso sí que estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices de las intromisiones banales y totalmente altruistas que la gente cree que tiene derecho a opinar. Si yo opino, pongo mi nombre y apellido detrás. Y soy yo el responsable. En las redes, pues hay ese anonimato vil, sobre todo, y sobre todo eso tan fácil de tirar la piedra y esconder la mano. Y por otro lado, que ha traído de bueno la digitalización, las redes sociales, las webs, etcétera, Sí. Internet. ¿Qué ha traído Hombre, de bueno? En mi caso yo Para hablo de... nuestro gremio, por Claro, supuesto. bueno, yo no hablo de todo, yo hablo de mí. Creo que ha traído, bueno, muchas cosas importantes, sobre todo esa democratización del arte de la que siempre se ha hablado, que yo nunca he creído, pero bueno, veo que es así. Yo creo que el arte siempre, bueno, quien dice el arte, hablamos de la cultura en general, siempre ha sido de minorías, siempre. Lo que ocurre es que los políticos no hacen ver que es una cultura mayoritaria, que todo el mundo está interesado. Eso nunca ha sido así y sigue siendo así. Es decir, cuando tú vas a las exposiciones, nos encontramos los mismos de siempre. La gente que compra arte, hay unas estadísticas que no fallan, que es que se compra de una ciudad, la gente que compra arte es el 1%. Y eso es así. Está eso está súper estudiado. Por lo tanto, no ha cambiado nada con las redes. ¿Qué ocurre? La parte buena que tiene es que ahora ya los galeristas, yo he trabajado hasta con 14 galerías de España y de fuera de España, pues ahora no estamos tan necesitados en ese aspecto, el autor, de tal manera que pueden contactar contigo directamente y, claro, llegas a un público mucho más extenso. Eso sí es verdad. Esa es la parte buena. La parte mala también que tiene todo lo que son las redes es que hay pocos pintores. Yo hablo siempre que de pintura porque es lo que más conozco y es lo que hago. Por supuesto, esto se puede equiparar al grabado, a la escultura, a todo. Pero en pintura voy a decir una frase que me decía un gran catedrático de arte, de paisajes de Madrid, que estoy totalmente de acuerdo con él, que es que hay muy pocos pintores y muchos pintadores. Ahí va mi siguiente pregunta, rizando el rizo. Yo soy fulanito Pérez, Sí. Pinto, hoy me compro un de estos de pintura, pinto Sí. 2 cosas y soy artista en redes sociales. Claro, exactamente, tú lo has dicho, en redes sociales. Es decir, yo siempre he creído que el ser humano, todos tenemos un don, todos tenemos unas capacidades, las que sean, hay que descubrirlas. Hay personas que la descubren con 5 años y hay personas que la descubren con 60 o con 70. Por lo tanto, yo estoy totalmente a favor de que la gente busque todas las actividades que le hagan feliz. Pero el problema está en la humildad. El problema está en las redes y sobre todo en ese afán por banalizar el arte en general y por llamar maestro a todo el mundo, cuando yo no llamo maestro ni Antonio López. Sí, bueno, sí, eso por supuesto, soy de la misma idea, lo que pasa es que lógicamente sabes que hay países que lo dicen como dicen pintor, ¿no? Ya. Pero sí, tú te refieres al ámbito más cercano, más Sí, nacional, sí. por supuesto. Así es. Imaginemos a don Francisco Escalera en los viajes del Inserso en esa edad. ¿Preferiría o preferirá es un viaje o quedarse en el estudio encerrado? ¿Quién es el artista
Yo preferiré siempre estar en el estudio. Eso... ¿Por qué Mi está el mujer no está artista, muy de acuerdo con eso. por qué Pero, está el artista tan obsesionado con eso? pues muy sencillo, porque los cuadros no se pintan solos. Necesito horas, muchas horas. Sí, pero me refiero Y tiempo. a que ya sabemos grandes artistas Mm. que cumplen edad y en cualquier profesión Mm. se acabó, ¿no? Sí, Nosotros nos puede dar, vamos, que nos puede claro. pillar como a Rafael en el escenario, ¿no? Entonces, Hombre, porque yo siempre he dicho que yo no me voy a jubilar mientras que tenga uso de razón y mis manos y mi ojo y mi cabeza funcionen. Yo soy feliz pintando. A ratos, pero soy feliz. Es decir, yo creo que en el estudio, a solas, pintando y también como muchos de mis compañeros con la música de fondo, yo nunca la música ha sido para mí una segunda opción, porque no he tenido ni voz ni oído a lo mejor, pero sí que me recuerdo siempre con música, siempre, y comprando música. hay un tipo, eso también es muy común, hay un tipo de música en especial que necesites a la hora de crear Sí, depende del estado del cuadro, totalmente. o de, Cuando o de, mancho, o de tu yo, ánimo momentáneo. no, mi No. ánimo lo cambio con la música. Ah, Me conozco bien lo sí. suficiente para saber que mientras menos me escuche, mejor. Quiero decir, pongo música, mi ánimo me cambia. No porque esté en un ánimo, escucho una música, es justamente lo contrario. Tú llevas a donde quieres ir. De tal manera que, dependiendo como yo, dada mi edad, pues he vivido los 80, he vivido los 90, la música me refiero, movida la movida, en fin, entonces he pasado por todos los estadios musicales posibles. ¿Por Claro. qué? Porque me ha gustado la New Age, me ha gustado la clásica, me ha gustado la ópera, me ha gustado la electrónica, que he pasado por esos momentos, de la rave y de la ruta del bacalao, he pasado por los 2000, he pasado por el grunge, he pasado por el, ¿qué decirte?, por el minimal y he pasado por el jazz, que es donde ahora mismo estoy, en el jazz contemporáneo. Un artista como tú tiene un hobby que no sea el arte. Soy un poco monotemático, eso sí es verdad. Lo siento, pero Eso influye en la personalidad. claro, no, influye en que para mí el tiempo es oro. Y para mí, si no estoy pintando, pintando me refiero a estar en el estudio, no pintar, que lógicamente un pintor no solamente pinta. Yo soy así las 24 horas. No, yo sí me voy de vacaciones, a los 3 días yo recuerdo un viaje que hice a Italia y a los 3 días en Venecia, allí fantástico, todo muy bien, le digo a mi mujer, María Ángel, le digo, tengo una gana de estar en el estudio, en casa, con mi cafelito y mi música y pintar. Eso nos pasa un poquito a todos. Sí, Duro poco fuera, duro poco. sí, sí. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay momentos en el estudio donde se unen una serie de factores y como yo digo, es como el éxtasis completo, ¿no? Lo tienes casi todo, como lo mismo que cuando estás con una mujer, en mi caso. ¿Qué esperas del arte? Espero bien poco, espero más de mí. Yo del arte no espero nada. Espero seguir con la misma ilusión, o por lo menos una parte de ella, que quede intacta después de estos 32 años de muchas vicisitudes y de haber conocido a muchos piratas, a muchos mentirosos, mentirosas, a muchas personas interesantes. Pero al final siempre, como he dicho antes, no soy dado a tener a nadie en el pedestal. Me gusta buscarme a mí, que eso es lo más duro y preocupante, a la vez que agradable, ¿no? Porque te encuentras. ¿El máximo exponente de ti mismo sería ver tu obra o que tu obra permaneciera cuando tú no permanezcas en un museo, en un gran museo? Bueno, sí, sí. Para mí esa parte de mi ego la tengo. ¿La tengo por qué? Pues porque yo decidí en su momento no tener hijos, decidí en su momento no tener perro, decidí en su momento romper con un montón de amigos de la noche. Yo estuve muchos años viviendo la noche y trabajando la noche, de camarero y demás, y saliendo y demás, y entonces rompí con todo ello. Y
y me agarro a que mi obra, cuando yo no esté, yo no lo voy a ver, pero bueno, tengo la suerte de que ahora mismo pues muchas de mis obras ya están en los museos. Entonces, yo creo que siempre al final eso es lo que permanece. Yo creo que yo sería feliz cuando en cualquier informativo de todos los días se abriese con una noticia bella o positiva. Cosa que no va a suceder. Claro, por eso no creo, soy bastante pesimista con la sociedad y sobre todo con el ser humano. ¿Qué ocurre? Que la cultura o la pintura, en mi caso, yo creo que aportamos reflexión, no belleza. Yo sí, pero hay otros compañeros míos que buscan la fealdad en su obra. Fantástico, yo lo veo muy bien. ¿Y esas obras, el arte en general, cambia la sociedad? Más que cambie, yo creo que nos hace mejores personas. Mejores personas. Que eso es importantísimo. Y sobre todo, valores. Yo estoy totalmente en contra de esa sociedad creada por los americanos, Norteamérica, sobre todo del loser, del que pobre. Y eso viene en psicología porque todos no cabemos en la pirámide, en la cúspide. Yo cambiaría esa pirámide al revés. Y en la base poner al verdadero perdedor, que ahora mismo lo tenemos allí, y poner arriba a toda esa población que está buscándose, que son la que realmente aporta algo a la sociedad. Y por supuesto ahí estaríamos los artistas, ¿cómo no? ¿Tendría el Paco Escalera de hace unos cuantos años, cuando dejaste todo, y tendría narices de hacerlo ahora? Si naciera ahora. Mira, dejé... Tal y como está la sociedad, me refiero. No creo. ¿Por qué? Porque antes era mucho más reflexivo, pero que ahora, porque ahora solamente, hace ya muchos años que canalicé. Dejé todo lo que me molestaba para dedicarme a lo que realmente me interesa, que es la pintura. Y no desvirtuarme en otras historias que pierde el tiempo, creo yo. La pintura para mí es un compromiso de vida, un compromiso de ser. Hace 30 años, bueno, pues sí, dejé la moto, tenía una moto grande viajaba, dejé muchas salidas nocturnas, dejé muchos actos sociales, que ahora no voy a casi ninguno. Si pudiera no iría ni a mis exposiciones, lo que pasa es que bueno, hay también que estar. Pero sí, dejaría muchas cosas. Ahora lo veo desde otro punto de vista, lo veo con una edad y sobre todo con una experiencia. ¿Tu obra ha madurado conforme has madurado tú? Hombre, sí, yo creo que sí. Yo la veo ahora, la obra de hace 30 años, y realmente no madurado, sino podríamos decir que se ha dulcificado un poco. Yo recuerdo hace 30 años que pintaba unos paisajes casi monocromos, a base de grises, negros, y siendo paisajes, pero muy duros. Yo no sé cómo los vendía, porque eran dificilísimos. Y es más, me daban ya premios por aquellos entonces, que yo los veo ahora, porque tengo un archivo digital, como es lógico, y veo esa obra, y yo la veo siempre mi obra como si no la hubiese pintado yo. Me hago un poco ese viaje astral, y me veo como diciendo, ¿este tío qué hace? Y veo obra realmente complicada y difícil, pero oye, le gustaba. Yo creo que la obra, toda obra tiene un público. Sí es verdad que eso me ha obsesionado un poco. Desde hace muchísimos años siempre me he preguntado cuando se expone y cuando tal, esa intención de venta, ¿no? Nunca me ha interesado mucho, nunca he sido pintor de venta de mayoritaria, ¿no? De un gran público, sobre todo porque yo mismo me lo preguntaba. Es decir, si yo hubiese tenido grandes ventas, realmente me hubiese preocupado. A la gente le interesa mucho el cotilleo. Sí. Y dentro de eso y de tu trayectoria, sí, pienso que una de las cosas que más le interesa, sin ser lo que más nivel tenga a nivel artístico, pero sí. ¿cuál ha sido tu mayor logro?
Yo mi mayor logro creo que ha sido que tengo una pintura verdadera. Pintura, cuando digo esto no lo digo porque me lo diga a mí mismo, como es lógico, ¿no? Sino lo digo porque el público me lo dice, ¿no? Y sobre todo porque es una pintura que trasciende. Yo creo en la trascendencia esa. No tiene mucho valor, pero yo creo en ella. Y yo creo en que el espectador al final que tiene la última palabra, y cuando trasciende y le conmueve y le llega y le transmite, eso es importante. Porque no hay que olvidar que la pintura es siempre una gran mentira, ¿no? La pintura, como yo digo, partimos de una superficie bidimensional para conseguir lo que hace el cine con la imagen, que es conseguir lo que hacemos realismo, claro, hablo. Buscar esa perspectiva, esa profundidad de campo, esa belleza de paisaje o de figura, y todo eso en el cine, cuando se apagan los focos, es una pared en blanco. En la pintura no, eso es lo que hay que conseguir. Y para finalizar, esta pregunta la suelo hacer siempre al principio, pero tú, como persona reflexiva que está claro que eres después de esta entrevista, ¿qué es el arte? Yo creo que el arte es una parte innata que va con el ser humano, que va desde que el hombre es hombre. No sé si desde que el Homo sapiens fue, pero desde la prehistoria sí. Lo que pasa es que no se le llamaba arte. Yo lo veo como un medio de expresión, más. Por eso el dibujo yo lo reivindico, no por su valor monetario, sino por su valor de grafismo. Es decir, yo lo equiparo siempre a la firma de cualquier tipo de persona o a la manera de escribir. En el dibujo están todas esas connotaciones gestuales, de personalidad que tenemos cada uno. Y eso desde la antigüedad, desde que el ser humano, desde la prehistoria, ya lo hacía. Por eso es tan importante, por eso se reivindica tanto ahora y antes esos dibujos prehistóricos, ¿no? Porque está toda esa fuerza expresiva, pero sobre todo notarios de su realidad en su momento, que es lo mismo que yo hago ahora. Yo no quiero hacer un paisaje bucólico, romántico o idealizado, justamente lo contrario. Yo busco el paisaje actual con los elementos arquitectónicos, lineales, geométricos que el ser humano ha ido poniendo y que ha ido modificando a lo largo de la historia. Eso viene desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre. ¿Desde cuándo? Yo ya eso no entro en desde cuándo el hombre es hombre, porque viendo el panorama actual, no sé yo si el hombre ha evolucionado mucho o poco, pero eso es otro cantar. Otro diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Como decían en nuestra época favorita, nos vemos en los bares. Sí. Y nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Arte. Muy bien.